Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenidos a tu programa, Unos minutos con Dios te cambiará la vida. En esta mañana hay una palabra maravillosa de parte de Dios para ti y para mí. Y es necesario que nos conectemos cada día con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Porque unos minutos con Dios cada día hace que nuestra vida cambie de forma significativa. La Biblia dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice de la siguiente manera: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Todos nosotros tenemos un plan de vida, tenemos un proyecto, algo que desarrollar. Y dicho plan, para que se pueda llevar a cabo, tenemos que compartirlo con las personas que van a ser parte de que este plan se lleve a cabo. Aquí en este pasaje de la palabra de Dios nos está hablando de que Dios tiene un plan para ti y para mí en esta tierra. Y nos está hablando de un plan que ya nos está asegurando que es un plan que tiene pensamientos de bien, que tiene pensamientos de paz y que tiene un buen fin. En otra versión de la palabra dice para darnos un mejor fin y una mejor esperanza, dice la parte final. Y aún conociendo esto acerca del plan que Dios tiene para ti y para mí, debemos entender que en todo plan, en los planes que nosotros tenemos que desarrollar, en los proyectos, en lo que tenemos que hacer, en todo plan hay altos y bajos, en todo plan hay de pronto riesgos, en todo plan hay todo esto. Pero me llama mucho la atención de este pasaje y en lo que el Espíritu Santo fijó mis ojos es que Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti y para mí. Y es lo primero que quiero que compartamos en esta mañana. Dios tiene un plan. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que antes de que nosotros fuéramos formados, ya Dios tenía un plan para nosotros. Y el salmista dice en el Salmo 139, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. Aquí está hablando el salmista de que ya Dios desde antes de nuestra formación, ya el Señor tenía un plan con nosotros y que en su libro ya estaban escritas todas estas cosas. Y cuando nosotros nacimos, todas estas cosas se dieron conforme al plan de Dios sin faltar ninguna de ellas. Dios tiene un plan para ti y para mí. Lo que tú estás atravesando en tu vida hoy, esto está dentro del plan de Dios. Porque debemos entender también algo bien interesante a lo que el Espíritu Santo llevaba a mi mirada. Y es saber que los planes nuestros son planes que tenemos que desarrollar aquí en esta tierra. Y con las personas, con el equipo de trabajo que tenemos que desarrollarlo. Pero hay algo bien interesante. Una cosa son nuestros pensamientos, otra cosa son los pensamientos de Dios. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aquí nos está hablando que la manera en que Dios piensa para crear un plan en nuestra vida es totalmente diferente a nuestro concepto humano, porque Dios no piensa como nosotros. Y esto a qué me hacía pensar que todo lo que tú y yo vivamos en nuestra vida está dentro del plan de Dios. Y es lo segundo que quiero compartirte. Todo está en el plan. Si la palabra de Dios dice que desde nuestro embrión ya Dios tenía escrita en el libro todas las cosas y cuando nacimos las hizo manifestar, quiere decir que todo lo que tú y yo vivimos en esta tierra y atravesamos en esta tierra, todo está dentro del plan de Dios. Y entonces esto me hacía recordar la vida de José. El Señor le había mostrado a José un plan y le había mostrado que tenía un plan maravilloso para él. Le había mostrado que él era una persona que iba a ser gobernador de Egipto. Él no pudo interpretarlo de esta manera inmediatamente. Pero en el momento en que él tiene el sueño, él tiene la visión, este plan comienza a ejecutarse. Pero todo estaba dentro del plan de Dios, de que José fuera lanzado en el pozo, de que José fuera sacado del pozo y ser vendido a los ismaelitas y después llevado a la casa de Potifar como
aquel hombre que era el ama de llaves, el que cuidaba todas las cosas y administraba las cosas en la casa, después salir de allí humillado a causa de la mentira de la esposa de Potifar y llevado a la cárcel. Y en la cárcel fue llevado ¿a qué? A que fuera a administrar los presos, y aún en la cárcel él fue olvidado. Con la interpretación de los sueños duraron 2 años después de que aquel copero se acordara de aquel hombre llamado José. A Dios le tocó darle un sueño al faraón para que el copero se acordara de que había un hombre en la cárcel que tenía interpretación de sueños. Todo está dentro del plan de Dios. Se cumplió el plan de Dios. Aquí la palabra de Dios dice claramente, para darnos un mejor fin y para darnos una esperanza. Pero Dios no nos dice a nosotros todo lo que tenemos que atravesar en este plan. A José le tocó ser vendido, a José le tocó ser aplastado, ser humillado, a José le levantaron falsos testimonios, a José lo colocaron en la cárcel, pero de allí el Señor lo sacó para ser gobernador de Egipto. Todo lo que atravesó José en su vida estaba dentro del plan. Y esto me hace recordar algo mucho más impresionante. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en la barca, dice la Biblia que él estaba durmiendo, pero él estaba durmiendo en medio de una tormenta. Esto estaba dentro del plan de Dios, de que los discípulos atravesaran esta tormenta para hacer probada su fe. Entonces esto me hace pensar a mí, y quiero compartir contigo, que lo que tú atraviesas en tu vida es simplemente Dios lo permite para que nuestra fe sea probada, para ver si nosotros realmente confiamos en el plan de Dios. Y es lo tercero que quiero compartir contigo: confía en el plan. Jesús sabía que estando durmiendo en la barca, Jesús sabía que él no iba a morir de esa manera. Ya él conocía el plan, ya él sabía que la manera en que él iba a entregar su vida era a través de la muerte y muerte de cruz. Por eso Jesús estaba tranquilo durmiendo allí en la barca, pero los discípulos necesitaban ser probados. Lo que ellos habían aprendido anteriormente con Jesús necesitaba ser probado a través de una circunstancia. ¿Y qué circunstancia más poderosa era que para unos pescadores atravesar una tormenta tan fuerte que ellos aún se sorprendieron? Fueron probados en lo que ellos conocían, en lo que ellos hacían. Fueron probados siendo pescadores, hombres que se la pasaban en alta mar, que se la pasaban en el lago pescando de noche. Estaban atemorizados por la tormenta que estaban viviendo. Era algo que nunca habían experimentado, pero su fe estaba siendo probada. Pero ¿sabes algo? Ellos aprendieron después de allí a confiar en el plan de Dios. Y la invitación de Dios y la invitación del Espíritu Santo para ti y para mí en este día: aprendamos a confiar. Confiemos en el plan de Dios, aunque lo que estemos viendo con nuestros ojos no es lo que de pronto queremos ver ahora. La Biblia dice, capítulo 29, versículo 11 de Jeremías, dice: para darnos el fin que esperáis. Todos nosotros estamos esperando un fin de bendición. Todos nosotros estamos esperando que el plan de Dios se desarrolle en nuestra vida, y todos sabemos que el plan de Dios para nosotros siempre es un plan de bien y no de mal. Es un plan bueno, porque la palabra de Dios lo dijo el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en el plan, aunque estemos en la tormenta, aunque estemos en el pozo, aunque estemos en la cárcel, aunque estemos en el desierto. Tenemos que aprender a confiar el plan. ¿Por qué? Porque en cada una de esas estaciones que nosotros atravesamos, el Señor prometió estar con nosotros, estar en el desierto. Dice la palabra: y yo mismo la llevaré al desierto para hablar a su corazón. Es para aprovechar la oportunidad de ver a Dios en cada una de estas circunstancias. De pronto, en cada una de estas circunstancias, a veces estamos mirando de la manera incorrecta, así como sucedió con Pedro. El mismo Jesús le dijo con su propia voz: camina. Y cuando Pedro se bajó de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Que Pedro dejó de confiar en las palabras que Jesús le había dado y empezó a ver las circunstancias. Esto nos enseña a nosotros que no importa la circunstancia que nosotros estemos atravesando en la vida, nuestra mirada nunca debe apartarse de nuestro Creador. El Señor prometió que estaría con nosotros. ¿Sabes qué dice la palabra en Isaías? Cuando pases por el fuego, cuando pases por el agua, yo estaré contigo. Ahí la palabra no nos está eximiendo de pasar por las aguas, no nos está eximiendo de pasar por el fuego. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que Él nos iba a acompañar en las aguas, Él nos iba a acompañar en el fuego. Y qué impresionante saber que cuando estaban Mesac, Sadrach y Abednego en aquel horno, ellos cayeron al fuego y se cumplió lo que dice la palabra: el Señor estaba con ellos en el fuego.
Pedro estaba enfrente de la tormenta y el Señor estaba con él en medio de la tormenta, caminando sobre las aguas. El Señor nos promete estar con nosotros. El plan que Dios tiene para ti y para mí es un plan de bendición. Es un plan en el cual nos va a dar un mejor bienestar, un mejor fin, pero tenemos que pasar por el proceso de ese plan. Allí es donde es probada nuestra confianza en el Señor. Y ¿sabes algo? Nuestro amado Jesús le tocó atravesar también por este plan. Y en un momento de su vida Jesús se estaba sintiendo bastante golpeado porque lo que iba a pasar en el plan de Dios para él no era cualquier cosa. Iba a ser golpeado, maltratado, humillado y convertir todo su cuerpo en una llaga a causa de los golpes y de todas las cosas que le iban a hacer. Jesús le dijo al Padre que si le podía pasar esta copa, la voluntad del Padre era que Él atravesara por esto para darnos salvación a ti y a mí. Tenemos que aprender a confiar en el plan. Jesús confió en el plan y por eso hoy dice la palabra de Dios que a Él le dieron un nombre que es sobre todo nombre a causa de que Él cumplió el plan hasta el final. Y dice la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús se sujeta todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo está sujeto al nombre de Jesús porque Él cumplió el plan y venció. Él al tercer día fue resucitado por el Espíritu Santo de Dios y Él realmente es aquel que nos enseña a cada uno de nosotros a poder cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para ti y para mí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Si sabemos de que Dios tiene un plan para nosotros, lo que tenemos que hacer es obedecer y disponernos para que el plan de Dios se cumpla en nuestra vida. Y hoy quiero decirte que es necesario que tú conozcas a Jesús. Lo voy a estar diciendo en todos los videos si el Señor me lo permite. Se hace necesario que tú y yo conozcamos a Jesús. Pero si tú de pronto le estoy hablando a aquellos que nunca han hecho esta oración y han aceptado a Jesús en sus corazones, hoy quiero decirte que se hace necesario que lo hagas. Porque la única manera de que puedas recibir al Espíritu Santo es aceptando a Jesús en tu corazón. Y la única manera de empezar a ver a Dios mover de una forma sobrenatural, de lo cual tú puedas entender que es Dios, es conectándote con la presencia del Espíritu Santo, con la palabra de Dios, conectándote con una iglesia, la iglesia que te quede más cerca, y allí podrás entender de que Dios siempre ha estado obrando a tu favor, sino que ahora, aceptando a Cristo en tu corazón, lo podrás ver claramente de que era Él el que te quitaba la tristeza en medio de la depresión, de que era Él el que te ayudaba, el que te libraba de muchas cosas sin que te dieras cuenta. Y hoy quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto que entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, hoy reconozco que me he equivocado muchísimas veces y que he pecado, Señor. Pero hoy vengo a pedirte perdón, Señor. Perdóname, Señor Jesús. En esta mañana, Señor, yo creo en ti. Te abro mi corazón. Te recibo y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque sé que cada persona que está escuchando esta enseñanza, Padre Celestial, pudo entender de que tú tienes un plan maravilloso para sus vidas y que todo lo que cada uno de ellos está atravesando está dentro de tu plan. Porque tu palabra dice que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, todo lo que han estado atravesando hasta el día de hoy, Señor, por muy, Señor, malo delante de nuestros ojos, pero dentro de tus pensamientos, Señor, es un plan superior. Te doy gracias porque hasta el día de hoy les has ayudado, les has sostenido, los has guardado, Señor. Y yo quiero, Padre Celestial, en esta mañana pedirte, Espíritu Santo, que nos ayudes en nuestras debilidades, que nos ayudes en cada una de las situaciones y circunstancias que vamos a atravesar en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida.